tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nuestra habitual charla política de cierre de la semana con ideas propias aquí por CN23. Una semana en la que estamos más cerca temporalmente del resultado electoral de las generales en la Ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo, estamos muy metidos ya en el escenario de balotaje. Hoy definiciones importantes del Frente para la Victoria, por supuesto será parte de la charla. También tenemos, y en esta semana ha sido una de las notas destacadas, nueva doctrina de inteligencia en la República Argentina. Es interesante analizar cuáles son los elementos que efectivamente representan amenazas en estos tiempos de nuestro país. La atención sigue puesta en Grecia, en realidad en toda Europa. El problema no es de Grecia, es de toda Europa. Y quizá un poco más allá también. Pasó un domingo histórico con un no rotundo del pueblo griego respecto de los condicionamientos de los organismos internacionales, y ahora estamos en momentos de una nueva propuesta. Vamos a charlar también, por supuesto, sobre el tema aquí con los muchachos. Y finalmente la gira del Papa por nuestra región. Empezó en Ecuador, siguió en Bolivia con un discurso y un gesto muy destacado, y en este momento en Paraguay. Vamos a conversar sobre el tema. Quizá Evo Morales hizo o dijo cosas que muchos de nosotros hubiéramos tratado de generar en tono de ironía. Nos ganó de mano seguramente Evo, pero lo vamos a conversar después aquí en el programa. Hasta las 12, CN23 con ideas propias. Vamos. Form, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un déjà vu será de cada viernes. De cada viernes. Que nos saludamos todos los viernes. Con un montón de ideas propias. Con un montón de ideas propias. Veo que han hecho su trabajo, por supuesto, viendo la mesa y la cantidad de elementos que hay hoy para compartir. A ver, para romper el hielo, estamos en la celebración todavía, claro, de una nueva independencia, en realidad un nuevo aniversario de la independencia argentina. El próximo año van a ser 200 años. 200. Me imagino lo que se va a armar. Quiero preguntarles qué desafíos plantea hoy recordar la independencia de nuestro país. Quizá lo podemos extender incluso a la región. Y, a ver, ¿qué es lo contrario de independencia? La dependencia. La dependencia. Entonces, efectivamente, ser independiente es ser soberano, es ser autónomo, es tener capacidad de decidir por la propia voluntad de la ciudadanía que conforma una nación. Uh-huh. La independencia se construye todos los días. La independencia tiene que ver con cómo nos insertamos en el mundo. La independencia tiene que ver con... No de hacerlo, sino de cómo se hace. De cómo se logra. Cómo se hace, claro. La independencia tiene que ver con cómo se enfrenta el poder de los mercados globalizados que imponen o tratan de imponer condiciones que hacen a sus intereses. Vos fíjate, y también está el tema de lo que podríamos llamar la cuestión cultural de los que compran el mensaje de la dependencia. Yo leía hoy a un economista, creo que de Sanz, uh-huh, que decía una de las primeras cosas que vamos a hacer es devolverle la independencia al Banco Central. Uh-huh. Esa independencia es dependencia. Claro. Sí, desde la historia. Agregaría un poco, sí, en términos históricos, que ya que estamos con el 9 de julio, que por entonces se rompieron 300 años, 3 siglos de una dominación que dejó secuelas enormes, desde el punto de vista del genocidio de los pueblos originarios, de la pérdida de libertades individuales, en realidad la conculcación lisa y llana, uh-huh, porque eso es el colonialismo, lo fue en nuestro continente americano, en el África, en fin, la utilización de decenas de millones de seres humanos como mano de obra gratuita y el saqueo de las riquezas naturales fundamentalmente. Eso se logró, se triunfó, hubo una guerra de independencia cruel, terrible, pero finalmente se logró resolver. Las tareas inconclusas de aquellos hombres se pueden pensar, repensar, porque lo solemos enunciar, y yo creo que hay que imaginar, ellos pensaban que había que resolver el problema de la minería. Uh-huh. Mariano Moreno insiste mucho, incluso plantea
en el plan de operaciones plantea que hay que confiscar las minas del Alto Perú. Ellos pensaban que había que resolver el problema de la tierra en un sentido democratizador. Ellos pensaban que había que resolver el problema de educación y ciencia y tecnología para lo que era por aquel entonces, con un sentido autónomo, independencia, y a extender la educación en un sentido democrático, popular. Había que democratizar la justicia. Monteagudo, que se ocupaba mucho de decir que había que inaugurar una nueva justicia democrática y del pueblo y no la vieja. Y así la Fuerza Armada, todo eso, o una parte de todo eso, no se resolvió. Aquí estamos en una época para retomar eso, ¿no? Ya lo escucho, Edgardo, pero en el discurso de la presidenta que estamos compartiendo en pantalla hubo una mención al desafío de industrializar, que también estaba presente en aquellos. Claro, era básico, era básico. Efectivamente, ella hizo referencia al pensamiento de Belgrano, por ejemplo, y la necesidad de avanzar en la industrialización como una forma de afirmar la soberanía nacional, como una forma de generar empleo, porque no solo el agro genera riqueza. En todo caso, el agro ocupa a poca gente, la industrialización genera mayor volumen de puestos de trabajo. Y por supuesto, cuando hablamos de independencia, voy a usar una expresión del Papa, que al Papa le gustó mucho, proceso de cambio, lo dijo 2 o 3 veces. Y en 1816 que no iniciamos... tiene nada que ver con cambiemos. Que no quiere decir... No, por supuesto. No es un mensaje subliminal. Proceso de cambio, interesante concepto porque es algo que se va desarrollando en el tiempo y desde 1810 hasta el presente han habido marchas y contramarchas. Las relaciones carnales que se propugnaban en la década del 90 era un retroceso fenomenal en relación con la afirmación de la soberanía. Y el proceso que estamos transitando desde el 25 de mayo de 2013 en adelante forma parte, creo yo, seguramente coincidiremos, de esa segunda independencia, es decir, afirmar soberanía, proyecto nacional propio, fortalecer la integración regional. Y muchas de las asignaturas pendientes, que aún siguen pendientes, tienen que ver con la distribución equitativa de la riqueza, generar empleo para todos, la inclusión plena y, por supuesto, pararse frente al mundo con un proyecto para los argentinos, de los argentinos y por los argentinos. En ese discurso de la presidenta en Tucumán hace una mención que no queríamos dejar pasar, ya para meternos incluso en uno de los temas centrales del cual tenemos un informe que ahora vamos a compartir. La presidenta dice, bueno, hombres y mujeres que van a continuar con el legado, pero son ustedes, refiriéndose a la sociedad, en la expresión de quienes allí estaban, los que van a mirar a los ojos a esos hombres y mujeres, y allí nadie querrá quedar mal parado frente a la historia. Otra cosa, y esos hombres y mujeres tendrán que poder mirarlos a los ojos a ustedes. Bien. Bueno, nos vamos a meter en la escena electoral. Le decíamos, estamos cerca todavía del resultado de las elecciones. Vamos a ver qué es lo que pasó en la semana de resultados, pero también ya nos vamos a meter directamente en el clima de balotaje en la ciudad de Buenos Aires, con definiciones importantes del Frente para la Victoria que vamos a compartir, pero después de este informe. Los porteños, todos, decidieron que va a haber balotaje. Muchas gracias realmente a todos, porque como ustedes saben, con el balotaje ganamos todos. Gracias a todos porque vamos a ganar todos. Quiero agradecer mucho a todos los que hoy con el voto nos acompañaron, que después de casi 8 años de trabajo nos siguen eligiendo, siguen confiando en nosotros. Tenemos el gran desafío de llevar esta energía de cambio, esta esperanza a toda la Argentina. Estamos construyendo historia todos juntos, pero nosotros entendemos la historia siempre mirando para adelante, siempre mirando al futuro. Nos hubiera gustado tener un poquito más de tiempo y llegar un poquito más para ofrecerle a los porteños un balotaje distinto. Muchos nos daban por muertos, muchos nos habían querido borrar y acá estamos y acá vamos a seguir. Con Carlos Tomada en la legislatura, con cada uno de los legisladores cumpliendo sus funciones y defendiendo nuestras ideas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con cada uno de nosotros en las calles o donde nos toque estar, porque no tengan la menor duda que con Cristina y con todos los compañeros vamos a seguir lo que él empezó. Muchas gracias. Es
Es imposible escuchar estas definiciones de la misma noche de la elección, sí, ya leerlo en términos de lo que se pone en juego en el balotaje. Decía Lustó, ya ganamos todos. Quizá una expresión bastante lógica, si efectivamente hay sectores que, bueno, no están representados en ninguno de los dos espacios, que considera que son parte de lo mismo o dirimiendo una interna, ¿no es cierto? Sí, yo creo que nuestra lectura, mi lectura, es que ganaron ellos dos. Todos son ellos dos, porque lo dijimos a lo largo de la campaña electoral y lo podemos reafirmar con mucha tranquilidad de conciencia ahora. Lustó es el mismo proyecto que Macri y que Larreta. No hay diferencia sustancial y finalmente lo va a votar a Macri, por eso tartamudeó tanto en el debate televisivo. No hay un proyecto económico, cultural y social que esté en las antípodas o que sea reformista del proyecto de la derecha conservadora actual. De forma tal que aquí la opción es no hay opción, ahora hay un único proyecto y eso es lo que festejan, aunque lógicamente él intenta presentarse como un proyecto diferenciado del macrismo, solo que no tiene sustento porque no tiene sustento programático ni ideológico, de forma tal que creo que estamos ante ese dilema, ¿no? ¿Qué es lo que efectivamente Lustó representa? Vamos a charlar un poco sobre algunas discusiones que están presentes en todos los que de una u otra manera no acompañan. Hay que votar en blanco, hay que votar a Lustó para lastimar a Macri. Hoy fue muy claro el Frente para la Victoria. Nos vamos a meter en ese sentido. Pero ¿por qué no compartimos algunas de las definiciones del candidato de ECO, que como decía Juan Carlos, en las generales acompaña un frente que lleva como candidato a Mauricio Macri? Hay que dirimir unas pasos, pero está bastante cantado el asunto. Escuchémosle un poquito más a Lustó, a ver si después, cuando charlemos sobre lo que hoy se definió en el Frente, o se comunicó en el Frente para la Victoria, allí las cosas se leen de otra manera. 45 que votó a Horacio Rodríguez Larreta. Para que anoto, 45% de los electores de la capital federal votaron a Larreta. ¿A vos cuánto? 25. 25. Eso suma 70. Esto suma 70. Sí. Bien, pará. Acá estás a 20 de Larreta. Si estos repitieran el mismo número, vos estás a 20 de Larreta. Sí. Queda 30% dando vueltas por ahí. ¿A quién va a votar ese 30? Si yo consigo que un poquito más de 8 de cada 10 voten a nuestro espacio, saco 25 puntos de los 30. Pará. Si vos conseguís que del 30% restante, de cada 10 personas, 8 te voten a vos, vos le ganás a Larreta. Estamos 50 y 50. Esta es la cuenta que hace Lustó. Sí, menos mal que sabe sumar y restar y dividir. Es una cuenta un poco optimista. Claro. Mirá, nosotros hoy hicimos una conferencia de prensa, todo el espacio que compartimos, las distintas fuerzas que componemos el Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires, y dijimos claramente lo que estuvimos diciendo antes. Creo que hemos privilegiado ser coherentes. Nosotros hasta el jueves que cerró la campaña estuvimos diciendo, acá hay dos proyectos, uno que tiene dos candidatos y uno que tiene uno. Y hoy dijimos, lamentablemente no llegamos a poder confrontar los dos proyectos. Así que ahora va a haber una interna del PRO, una interna del Cambiemos, si querés llamarlo así. Por eso, como decía bien Junio, Lustó tartamudeó cuando le preguntaron a quién va a votar, pero además lo digo hoy, después de la segunda ronda vamos a ir a las PASO nacionales y una vez que estén definidas las candidaturas, Lustó va a operar para el ganador de esas PASO, es decir, él es un hombre que es parte de ese proyecto. Por eso nosotros sentimos dos cosas. Una, que no podemos elegir votar a ninguno de los dos. Y dos, que no somos los dueños de la voluntad de la ciudadanía que nos acompañó y que por lo tanto le decimos lo que pensamos nosotros. Pero a ver, en ese sentido, yo leí el comunicado varias veces, lo escuché a Recalde, aparece
explícitamente la frase libertad de acción, pero al mismo tiempo yo escucho lo que después se conversa y lo que ustedes mismos están planteando aquí. Yo siento que más estamos yendo al voto en blanco, a ninguna de las dos opciones. No, estamos diciendo una cosa que es difícil de asimilar, que es esto de que nosotros no somos los dueños de los votos de los ciudadanos que nos votaron. Nos votaron por determinada cosa. Hoy le estamos diciendo a esos ciudadanos que nos votaron, nosotros creemos que no hay que votar por ninguno de los dos. Pero no queremos decir hay que votar de tal manera, porque creo que los ciudadanos tienen todas las opciones. Pueden votar a Lustó, pueden votar a Larreta, pueden votar en blanco, pueden abstenerse, pueden invalidar su voto porque no quieren hacer ninguna de las tres cosas. Entonces lo que nosotros hemos definido hoy con absoluta claridad es esto. No hay una opción para elegir. En esta elección es una farsa, una interna, que es democrática porque la ley lo establece así, que además hay que decir que decimos también en la declaración que le pedimos a Lustó que diga quién lo presiona para que se baje, porque pasan cosas rarísimas. Por ejemplo, el otro día lo vi a Watt, radical, diciendo que si a Lustó le va bien, esto pone en peligro la candidatura de Macri. Es decir, es una mezcolanza la de todo eso que se llama Cambiemos, la nueva alianza, como nosotros decimos en el documento, que es un rejunte sin principios que tiene un solo objetivo, rejuntar. Y como dice una de sus líderes, Carrió, en realidad no tienen un objetivo común positivo. El objetivo de ellos es derrotar al proyecto nacional y popular. De eso se trata, nada más. No los une el amor, sino el espanto al kirchnerismo. Ayer hubo un debate muy democrático, muy profundo, que ayudó a definir la postura del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires. Y como parte del Frente para la Victoria, el Partido Solidario, a través de Carlos, tuvo una definición muy importante, afirmando el concepto de coherencia. Nosotros durante toda la campaña dijimos que eran lo mismo, ahora hay que mantener esa postura. Ahora, me pareció muy interesante, seguramente Carlos va a coincidir, una reflexión que hizo Daniel Filmus. Porque Daniel Filmus dijo, Lustó no quiere ganar, porque si Lustó quisiera ganar, hubiera hecho rápidamente una ronda de conversaciones con todo el arco que votó en contra de Larreta para buscar alianzas y definir un programa común. Lo único que dice que 8 de cada 10 lo van a votar. O que lo voten, claro. Pero él no está ofreciendo ningún programa alternativo. Simplemente es un proyecto personal. Sí. ¿Cómo se entienden dos cosas? Primero, que Lustó... Que no puede hacer eso. Que Lustó dice, bueno, y denuncia efectivamente una suerte de operación sucia, similar a la que le hicieron a Filmus, dice, pero como queriendo emparentarse pero vos por aquello del balotaje de 50 millones de pesos. Pero vos imaginate que Lustó, representante de la segunda fuerza por cantidad de votos en las elecciones de la ciudad, hiciera lo que hace cualquier segunda fuerza cuando hay segunda vuelta. Llama a la tercera fuerza y le dice, pongámonos de acuerdo, hagamos un programa común y vayamos con una propuesta compartida. Incluso con los que están en las antípodas ideológicas, muy común en el mundo entero, en Europa. Ahora pasó en España, por ejemplo, para resolver Barcelona, Madrid, Valencia, etcétera. Fíjate que Lustó no puede hacer eso, porque sus propios referentes no se lo permitirían, y además si lo hicieran, buena parte de los que lo votaron se correrían automáticamente. ¿Cuál es la expectativa del amplio campo que no apoya al macrismo en la ciudad, tratar de hacerle daño a Macri con el apoyo a Lustó? Esto es lo que ocurre en las conversaciones cotidianas. Sí. Eso tampoco es una idea... Es respetable, por eso nosotros hablamos de decir claramente, creemos que no hay que votar a ninguno de los dos, pero respetamos ese sentimiento y por eso no decimos hay que hacer esto. Estamos diciendo, hay una conciencia ciudadana, nosotros damos información y posicionamiento. Es lo que leí Ibarra, por ejemplo, cuando dice abiertamente que hay que votar. Yo creo que la verdad, como opinión, yo creo que no le hace daño a Macri. Lo que haría ese voto es hacerlo crecer a Lustó en la perspectiva posterior a este desempate, ya que no tiene ninguna chance matemática, ya que a él le gusta hacer cuentita, está claro que le faltan 5 puntos a Macri, y en los otros balotajes... A Larreta, perdón, y en los otros desempates, para no decir balotaje, Macri sacó el 60, por lo tanto no tiene ninguna chance, lo que a lo sumo
está planteando es al votante a que lo voten para crecer, no para triunfar y derrotar a Macri, que no está en sus planes ni en las posibilidades aritméticas. Por eso es un error pensar que con eso se daña a Macri. No, porque además esta definición política del Frente para la Victoria no solamente tiene que ver con la segunda vuelta en la capital, tiene que ver con un posicionamiento político claro de cara a las elecciones nacionales. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué implica para Macri un triunfo en capital? ¿Cómo se lee efectivamente recomponer un poco todas las cosas que no le han salido? Acordate que fue a bailar, como recién estaba viendo, fue a bailar a las PASO de Santa Fe y después se tuvo que quedar sin bailar. Sí. Tampoco en Salta, tampoco en La Rioja, bailar en Salta, en Neuquén, ni siquiera pudo bailar en Mendoza, porque tampoco era más de los radicales. Claro. Entonces, como que tampoco Córdoba, porque ganó de la Sota, o el peronismo disidente, o como lo querramos llamar. Por lo tanto, para bailar le quedó la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, aumentar ese caudal del voto antikirchnerista, para decirlo en el idioma más común, es un intento de relanzamiento de una candidatura que hasta los propios ideólogos de la oposición, los escribas de la oposición, reconocen que perdió fuerza con los resultados electorales que hubo hasta ahora. Y entonces la apuesta es utilizar este segundo turno de Buenos Aires para decir, bueno, acá el 80% votó a Cambiemos, que es la que va a competir con el Frente para la Victoria a partir de las PASO de agosto. Cambiemos un segundo de distrito, porque lo que se dirime efectivamente también nos lleva, en este caso, a la provincia de Buenos Aires. Entiendo que hay una definición del Partido Solidario respecto de una de las dos fórmulas, la que lleva como precandidato a gobernador a Julián Domínguez. Sí. ¿Qué es lo que tiene esa fórmula que efectivamente hace depositario de la confianza? El compromiso de Julián Domínguez, que no es un compromiso formal de campaña, que nosotros hemos constatado a través de nuestra convivencia con él en estos años en la Cámara de Diputados, de llevar adelante un proyecto en el que la economía social juegue un rol preponderante. Domínguez habla de crear un ministerio de cooperativas, darle categoría de ministerio, habla de crear una empresa de comercio exterior cooperativa para canalizar las exportaciones del sector cooperativo. Habla de incorporar a la currícula de la enseñanza primaria y secundaria el tema del cooperativismo para formar jóvenes que tengan los valores de la solidaridad, de la igualdad de oportunidad y demás incorporados desde su formación. Y no lo dice como una propuesta electoral. Nos consta, porque yo he estado con actos con él, con cooperativas, mucho antes de que él estuviera lanzado como candidato, y decía esto mismo. Entonces, nosotros creemos que tenemos, nuestro partido se nutre de esos principios, de esos ideales, y nosotros hemos encontrado en la candidatura de Domínguez un compromiso para llevar adelante muchísimas de las cosas con las que nosotros soñamos desde hace mucho tiempo y que planteamos en nuestra propuesta. Ya volvemos con este tema desde ya. Tenemos que hacer un corte en el programa. Retomamos efectivamente un ratito después, hasta las 12, con Ideas Propias por CDN23.